Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, compañeros y amigos del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC. El día de hoy me es muy grato darle la más cordial bienvenida a la doctora Zaira Colín Val. La doctora es postdoctorante del CONACYT en el Centro de Investigación en Biología Molecular de las Enfermedades Crónicas del Departamento de Ciencias Básicas para la Salud del Centro Universitario del Sur. Y el día de hoy, como parte de este ciclo, nos va a presentar un trabajo que forma parte de su actividad profesional en este campo. Me voy a permitirle pedir al maestro Oscar Báez Montes, quien es el secretario del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, tenga bien hacernos el favor de presentar una semblanza del desempeño profesional de la doctora Zaira Colín Val. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Y bueno, voy a comentarles una breve reseña de la doctora. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Iztapalapa. Es maestra en Biología de la Reproducción Animal por la UAM, también Iztapalapa. Doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la misma universidad. Ha sido ganadora de medalla al mérito universitario del doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y tiene dos diplomados, un diplomado en abordaje integral de la mujer durante la gestación por la Fundación Carlos Slim y otro diplomado en abordaje integral del paciente con enfermedades crónicas también por la Fundación Carlos Slim. Como comentó el maestro Andrés, ella es postdoctorante de CONACYT en el Centro de Investigación en Biología Molecular de las Enfermedades Crónicas del Departamento de Ciencias Básicas para la Salud. Esto del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues también tiene colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y bueno, pues ella tiene diversos artículos publicados en revistas internacionales como Chemical Research in Toxicology, eh, Molecular and Cellular Toxicology, y bueno, pues también tiene capítulos de libro relacionados con la biología molecular. Y bueno, muchas gracias, maestra, doctora, por acompañarnos el día de hoy. A, a los asistentes que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom, bueno, pues les pedimos mantener sus micrófonos cerrados durante la transmisión de la ponencia y al final, bueno, se abrirá un periodo de preguntas y respuestas y para lo cual pues pueden levantar su mano virtual o hacer su pregunta mediante el chat. Esta conferencia se está transmitiendo en nuestra página oficial del COBIAMJAL en Facebook y también será colocada en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los asistentes registrarse en el link que aparece en el chat para el envío de su constancia y recordarles que este link solamente está abierto durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos sigan durante la transmisión. Agradecemos también a todos aquellos que están en nuestras redes sociales, hagan llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Y pues sin más preámbulos, los dejamos con la doctora Zaira Colín Val. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. La verdad, me siento como la oveja negra de la familia, porque las presentaciones pasadas en general son como más ambientalistas, biólogos de campo, pero me gusta porque es también mostrarle a las personas y al público en general la otra parte de la biología, que la biología es una ciencia muy bonita y muy amplia y que existe en varios campos de estudio, ¿no? Y en este caso, pues yo soy sí bióloga 100% de laboratorio, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar aquí y gracias por la invitación. Entonces, comenzamos. Bueno, el título de mi proyecto, este es un proyecto que trabajé, como tal final lo trabajé durante el doctorado, ya es un proyecto que ya está publicado, también es parte de lo que hice en la maestría y bueno, vamos a empezar. El título
Efectos y mecanismo de acción de la dehidropiandrosterona en células de cáncer de mama MDA-MB231. Entonces, para comenzar, les voy a hablar un poco sobre la dehidropiandrosterona para los cuates DEA. ¿Qué es la DEA? Bueno, la DEA es una hormona que se sintetiza a partir del colesterol. También es precursora de andrógenos y de estrógenos. La DEA se puede convertir a DEA sulfatada por medio de una enzima sulfotransferasa. Y a su vez la DEA sulfatada se puede deshacer de este grupo sulfato a través de una esteroide sulfatasa. La DEA se sintetiza en la corteza de la glándula suprarrenal por acción de la hormona adenocorticotropa proveniente de la adenohipófisis, que a su vez es regulada por la hormona corticotropina proveniente del hipotálamo. La DEA se sintetiza, como decía, en esta parte, en la corteza de la glándula suprarrenal, y para la circulación y para llegar a su órgano blanco va a ser en forma de DEA sulfatada. Una vez que llegue al órgano blanco, se va a deshacer de este grupo sulfato y va a tener su mecanismo de acción en el órgano blanco. ¿Qué más les puedo comentar de la DEA? Bueno, la DEA tiene un pico máximo de 920 nanogramos por decilitro de sangre al momento del nacimiento. Posteriormente, esta comienza a descender y después vuelve a ascender con la edad, volviendo a tener como ya en la edad adulta un pico máximo entre los 20 y los 30 años, y posteriormente esta hormona vuelve a descender con la edad. Esta disminución que se ve con la edad de la DEA, tanto de la DEA normal como de la DEA sulfatada, estas concentraciones que disminuyen, han sido relacionadas con el desarrollo de distintas enfermedades, como son enfermedades cardiovasculares. También se ha visto una disminución en la fertilidad femenina, cambios en las funciones neuronales y modificaciones en el metabolismo. También se ha asociado esta disminución de las concentraciones de DEA en sangre con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, para continuar con esta, vamos a hablar sobre el cáncer ahora. La Organización Mundial de la Salud define el cáncer como un término utilizado para referirse a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Esto ocurre cuando células anormales crecen de forma descontrolada y sobrepasan sus límites habituales. Al crecer de esta forma incontrolada, también pueden migrar a otras partes del cuerpo y provocar tumores en otras partes del cuerpo. El cáncer comprende una secuencia de eventos moleculares que van desde esta, como mencionaba en la diapositiva anterior, esta proliferación celular incontrolada. También pasan por estas células por una etapa que se llama transición epitelio-mesénquima. ¿Qué quiere decir? Tenemos a las células epiteliales que tienen cierta forma, que expresan ciertas proteínas epiteliales como la E-caderina, y posteriormente estas se van perdiendo estas proteínas y aparecen, se empiezan a expresar proteínas mesenquimales como la N-caderina y la bimentina. Estas proteínas mesenquimales y esta pérdida de las proteínas epiteliales y mesenquimales le va a dar a la célula la capacidad de migrar, va a tener cambios morfológicos y va a provocar la angiogénesis, es decir, que las células ingresen a los vasos sanguíneos o linfáticos y así vayan a otras partes del cuerpo, provocando metástasis. También, en cuanto al cáncer, ocurre una desregulación de la apoptosis. Algunos efectos biológicos de la DEA que se han visto en cáncer ya se ha estudiado. Y bueno, para empezar, en líneas celulares derivadas de cáncer de próstata, los efectos de la DEA sobre estas células han sido controversiales. Algunos autores han visto que induce la proliferación en células in vitro, mientras que in vivo la DEA no tiene ningún efecto en estas células.
También se ha visto los efectos de la DEA en líneas celulares de cáncer pancreático y aquí se ha visto que la DEA inhibe la proliferación in vitro. En células derivadas de cáncer de mama como MSF7, entre otras, se ha visto que la DEA tiene una inhibición de la proliferación, disminución en la migración y así como una disminución en la formación de colonias. Existen diferentes tipos de cáncer. Uno de los que más ha llamado la atención es el cáncer de mama porque es el cáncer que más muertes provoca al año por tumores malignos. Entonces, atender esta problemática y dar soluciones y mejores tratamientos para que se pueda llevar a cabo una mejor lucha contra este tipo de cáncer es una prioridad. El cáncer de mama tiene varias clasificaciones. Una de ellas es dividirlo en varios subtipos. Tenemos el subtipo luminal A, la cual quiere decir que este tipo de células, este tipo de cáncer tiene receptores hormonales. Es positivo para receptores de progesterona y de estrógenos. Y es negativo para el receptor de HER2. Generalmente este tipo de cáncer tiene un buen pronóstico con tratamientos hormonales. Tenemos un subtipo luminal B, que es positivo a receptores de estrógenos y progesterona. Y es negativo al receptor de HER2 o tiene una baja expresión. También este tipo de cáncer tiene un buen pronóstico. Otro subtipo es el HER2. Este es negativo a los receptores hormonales como el de estrógenos y progesterona, pero tiene una alta expresión del receptor de HER2, lo que tiene un pronóstico malo, ya que no se le puede dar como tal tratamientos hormonales como los de arriba, pero se trata de que los tratamientos vayan contra este receptor que tiene positivo de HER2. Y por último tenemos un subtipo basal, que es triple negativo. Se llama triple negativo porque es negativo para los receptores de hormonas y es negativo para HER2. Este tipo de cáncer tiene un pronóstico muy malo. Aquí vemos una grafiquita, aproximadamente el 70% de los cánceres de mama que se reportan, un 70% son luminales, un 15% son HER2 y un 15% son basal o triple negativo. Dentro del basal o triple negativo tenemos a las células MDA MB231, que son las células con las que yo trabajé. Entonces, un poco de características de esta línea celular para que más o menos se den una idea. Esta línea celular tiene un fenotipo mesenquimal. Proviene de cáncer de mama, de la glándula mamaria, como les mencioné, es triple negativo, no tiene estos receptores. Es un adenocarcinoma metastásico, subtipo basal B, y tiene, en cuanto a la agresividad, alto potencial metastásico. ¿Qué se sabe de la aldea en esta línea celular? Bueno, aquí son mis antecedentes de maestría. Se vio que la DEA, como les mencioné en la diapositiva anterior, este tipo de células tiene bajo expresión de proteína epitelial y alta expresión de proteínas mesenquimales, como son la N-caderina y la vimentina. Y entonces la DEA, ¿qué hizo? Aumentó la proteína epitelial y disminuyó las proteínas mesenquimales. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, si se recuerdan cuando expliqué estos procesos de cáncer, si una célula tiene un fenotipo mesenquimal, cambia su morfología y su capacidad de migrar y llegar a otros órganos es mayor. Entonces, el que la DEA revierta en parte este fenotipo es muy bueno porque evitaría que estas células estén migrando a otros órganos. También se hizo un estudio in vivo con ratones NuNu. Este tipo de ratones es un modelo animal especial, son ratones inmunodeprimidos, es decir, no tienen sistema inmune, por lo que son un buen modelo para inocularlos con células tumorales y que produzcan tumores. Aquí hicimos varios grupos, así nada más rápido les voy a explicar. Teníamos en nuestro grupo control sin ningún tratamiento. Nuestro grupo 1 al cual se le empezó a dar DEA antes de que yo le inoculara las células al ratón una semana antes. Y nuestro grupo de DEA al mismo tiempo, el cual se le empezó a dar DEA al mismo tiempo en el que yo inoculé al ratón con las células tumorales.
y se observó una disminución en el tamaño de los tumores a los grupos que se les dio el tratamiento con la DEA. Incluso en el grupo en el que se le dio DEA antes, uno de los ratones no presentó tumor. Sin embargo, estos mecanismos y estos efectos que se han visto en esta línea celular, no se sabe a través de qué mecanismo funcionan. Varios autores tenían la hipótesis de que los efectos de la DEA se debían a su conversión de esta a andrógenos y estrógenos. Sin embargo, ya se ha demostrado que no es así. Los efectos que tiene la DEA sobre esta línea celular son exclusivos de la DEA e independientes de su transformación a otras hormonas. Varios estudios mencionan el mecanismo por el cual la DEA tiene efectos en diferentes líneas celulares. Por ejemplo, en células de médula suprarrenal PC12, la DEA tiene un efecto antiapoptótico y su mecanismo de acción en estas células fue a través de las vías de MEC-ERK y la vía de PI3K. En células del músculo liso de la arteria carótida, la DEA redujo la remodelación vascular mediante la vía de AKT y mediante un receptor de membrana aún desconocido. En células epiteliales bronquiales, la DEA inhibió la TEM, que es la transición epitelio-mesénquima, a través de la vía de PI3K-AKT. En células madre mesenquimales, la DEA provocó osteoblastogénesis a través del receptor de IGF y de la vía de MEC-ERK. Y en células de hígado de rata, la DEA previno el daño por estrés oxidativo inducido por peróxido de nitrógeno a través de la vía de PI3K. Entonces, teniendo estos antecedentes, vamos a hablar un poquito de estas vías que fueron las que más resaltaron a la hora de ver cuál era el mecanismo de acción de la DEA. Veíamos que uno de ellos era el receptor del factor de crecimiento insulínico, IGFR, y también hay otro receptor de tirosina sinasa, que es el receptor del factor de crecimiento epidermal. Estas dos vías que mencioné con mayor cantidad es la vía de PI3K y la vía de MEC-ERK, están involucradas en la síntesis de proteínas, en la transición epitelio-mesénquima, en la metástasis, invasión, angiogénesis, migración, proliferación, así como la inhibición de la apoptosis en cáncer. Es decir, estas vías están involucradas en todos los efectos en las células cancerígenas. Por lo que nuestra hipótesis, bueno, ahorita la van a ver, fue que posiblemente la DEA en esta línea celular también estuviera actuando a través de estas vías. ¿Por qué se realizó este trabajo? Bueno, a nivel mundial, como les decía, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y constituye la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos. En México, el número anual de pacientes diagnosticados de cáncer de mama se vio incrementado entre los años 2010 y 2019. Y todavía este número se cree que aumentará entre un 44 y 85% entre los años 2030 y 2044. Y bueno, ya con los antecedentes y lo que se ha visto es que la DEA tiene un papel protector contra el cáncer. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales ejerce estos efectos son desconocidos, particularmente en esta línea celular MDAMB231. Por lo que es importante, o era importante en este proyecto, evaluar los mecanismos involucrados en estos efectos de protección de la DEA en la línea celular MDAMB231, lo que nos proporcionaría una información valiosa para el desarrollo y el uso de fármacos para el tratamiento de cáncer triple negativo. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es el receptor y la vía de señalización utilizados por la DEA para inhibir la migración, la proliferación y modificar la expresión de proteínas involucradas en la transición mesénquimo-epitelia en las células MDAMB231, así como de disminuir el crecimiento de tumores en ratones? O sea, no solo queríamos ver cuál es el mecanismo de la DEA in vitro, sino también in vivo. Nuestra hipótesis fue que la DEA inhibirá la proliferación, la migración y modificará la expresión de proteínas involucradas en la transición mesénquima-epitelia en las células MDAMB231,
En ratones NUNU disminuirá el crecimiento de tumores mediante la vía de PI3K y o la vía de MEC-ERK y por medio de los receptores IGFR y EGFR. Nuestro objetivo general fue determinar el mecanismo de acción de la DEA en estas células MDAMB231, así como la inhibición del crecimiento de tumores in vivo. Nuestros objetivos particulares fueron evaluar la participación de los receptores, los que mencioné, el IGF y el EGF, en la vía de transducción que utiliza la DEA en la línea celular MDAMB231, determinar la participación de estas vías en los efectos de la DEA y evaluar si la vía de transducción identificada in vitro participa también en la inhibición causada por la DEA en el crecimiento de tumores en ratones NUN. Porque puede ser que in vitro sea una vía, por ejemplo, MEC o PI3K, pero in vivo ya sea otro mecanismo de acción, porque sabemos que aunque las células tienen un ambiente controlado, todo, y in vivo ya no es tan controlado como las células, aunque se planea, ¿no? Y se intenta, no es lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué se hizo para llevar a cabo estos experimentos? Utilizamos inhibidores de estas vías. Utilizamos el inhibidor AG538, el cual es el inhibidor del receptor IGF, el inhibidor AG1478, el cual es el inhibidor del receptor EGF, y para la vía de PI3K usamos bormanina y LY294002, que son inhibidores de PI3K. Y para la vía de MEC utilizamos U0126, el cual es un inhibidor de MEC. También utilizamos un SIRNA, pero ese más adelante les hablaré de él. Para comprobar que estos inhibidores realmente estuvieran inhibiendo a su respectivo blanco, es decir, por ejemplo, bormanina estuviera inhibiendo a PI3K, medimos el siguiente paso en la vía de señalización, que sería AKT. Y en el caso de MEC, ERK. En el caso de los receptores también se midieron AKT y ERK, porque estos receptores justamente activan estas vías. Entonces, rápidamente les voy a mencionar la metodología que se utilizó. No me voy a meter en detalle de cómo se hicieron las técnicas. Si más adelante desean saber, les dejo mis contactos y ya, porque si no, nunca voy a acabar si me meto a detalle. Aquí, en todas las grafiquitas o los experimentos, les voy a dejar una tablita con los inhibidores y la proteína blanco de estos para que no se me pierdan, porque si yo, que fue mi trabajo, de repente me pierdo, me imagino que ustedes más. Entonces, ahí para que se ubiquen, les puse la tablita. Me fui a las referencias bibliográficas para ver a qué, y tanto en los, en las especificaciones de los inhibidores, a qué concentraciones se utilizan, ¿no? Entonces decidimos usar una curva desde los 2.5 hasta los 40 micromolar y ver cuál era el que lograba el objetivo de inhibir a su blanco. Entonces se cultivaron células control, es decir, sin ningún inhibidor, y las células con los inhibidores. Este fue el primer paso. Quería mi concentración del inhibidor que realmente estuviera inhibiendo a su blanco, valga la redundancia, para que yo usara esa concentración después con la DEA. Para ver esto de las concentraciones de los inhibidores, usé MTT para ver la citotoxicidad, que los inhibidores no fueran citotóxicos y que no me mataran a mis células. Y obviamente ya hice un Western blot para ver la expresión de lo que les comentaba, de AKT, su AKT fosforilado, y de ERK y su ERK fosforilado. Posteriormente, ya que comprobé que los inhibidores sí estaban haciendo su trabajo, lo que hice fue ya proceder a los experimentos con la DEA. Se decidió, ahorita lo van a ver por qué, quedarnos con la concentración de todos los inhibidores de 40 micromolar. Y bueno, mis muestras fueron las siguientes. Tenemos que la DEA se usó a 10 micromolar. ¿Por qué 10 micromolar? Porque en nuestros antecedentes ya teníamos que esta era la concentración más baja con un mejor efecto. Y se veía que los efectos de la DEA en la línea celular eran mejor a las 48 horas. Por eso también decidimos solo quedarnos con esta concentración de DEA
y a las 48 horas, porque si no también se iban a hacer muchísimos tratamientos y ya no íbamos a saber qué pasó ahí, ¿no? Entonces sembramos a nuestras células control, sin DEA, sin inhibidor, y a nuestras células con los inhibidores, son los puros inhibidores sin DEA, y nuestro tratamiento con DEA sola y con los inhibidores más la DEA. Cabe mencionar que los inhibidores se colocaban 1 hora antes del tratamiento de la DEA. Y posteriormente se realizó cristal violeta para ver la proliferación de las células, Western blot para ver la expresión de E y N-caderina, que son proteínas de la transición mesenquima-epitelia. E-caderina es una proteína epitelial y la N-caderina mesenquimal. Y se utilizó ensayos de Transwell y de heridas para ver la migración celular. Los resultados fueron los siguientes. Primero, para los primeros pasos de los inhibidores, vemos que ninguna de las concentraciones de ninguno de los inhibidores fue tóxica para las células. Aquí está nuestro control, el etanol, la DEA y los inhibidores y ninguna fue tóxica, por lo que decidimos quedarnos con la concentración mayor para que se vea un mejor efecto. Posteriormente decidimos probar, bueno, ya comprobamos que estos inhibidores realmente estaban haciendo su trabajo y si se observa aquí, sí, para los inhibidores de los receptores y de PI3K hubo una disminución en el AKT fosforilado. El AKT total se queda así, el que disminuye es el fosforilado porque es el activo. Y para MEK-RK lo mismo, hubo una disminución en la fosforilación, especialmente con el inhibidor específico para esta vía. Entonces ahí comprobamos que los inhibidores realmente estaban haciendo su trabajo. Entonces ya procedimos a realizar los experimentos. Para los de proliferación con cristal violeta, tenemos que la DEA disminuyó por sí sola un 50% de la proliferación. Los inhibidores aumentaron la proliferación en comparación con la DEA entre un 50 y 60%. Y la combinación de la DEA con los inhibidores mostró una disminución aún mayor de la proliferación en comparación con la DEA. Yo esperaba que si este efecto de la disminución de la DEA había sido a través de alguna de estas vías, si yo la bloqueaba, la DEA no iba a tener ningún efecto y se iba a revertir el efecto de la DEA. Sin embargo, no fue así, al contrario, hasta hubo una disminución de la proliferación mayor. Lo que me dice, o como conclusión llegamos a que la DEA, este efecto de la DEA, la disminución de la proliferación, ocurre a través de otra vía y no de las vías utilizadas, de las vías que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque yo inhibí la vía y después la DEA me inhibe otra vía, pues el efecto va a ser mayor. Entonces, hasta aquí nuestra conclusión es que estas vías y estos receptores no están relacionados con este efecto de la DEA en la proliferación. En cuanto a la migración, la DEA sola disminuyó la migración en un 25%. Mi inhibidor de MEK disminuyó en un 30% la migración y la combinación de DEA con el inhibidor de MEK la disminuyó en un 45%. Mi combinación de DEA con el inhibidor bormanina de PI3K aumentó aumentó en comparación con la DEA el efecto. Entonces aquí sí, aquí se revirtió un poco el efecto de la DEA. El inhibidor por ahí bloqueó una parte y no dejó que la DEA tuviera este efecto. Mientras que si yo pongo, por lo que se ve que la DEA sí, la vía de PI3K sí podría estar actuando en este efecto de la DEA. Entonces ya bloqueé PI3K con la DEA. Y aparte, bloqueo MEK con U0126, el efecto fue mayor. Esto también es interesante porque nos menciona o nos puede servir para ver que la DEA se podría dar en tratamiento en conjunto con algún otro inhibidor de otra vía para que los efectos anticáncer sean mejores. En cuanto a la migración por ensayos de herida, la DEA, estos ensayos de herida, bueno, en los pocitos, se hace una línea en el centro y se toman fotografías. Si ven en la parte del medio no hay células, es el tiempo 0. Y después se toman fotos a las 24, 48 horas, dependiendo del tratamiento. Y las células van moviéndose y cerrando esta herida.
Entonces, nuestro control a las 48 horas, la herida ya estaba prácticamente cerrada, mientras que los inhibidores no la cerraron. La DEA tampoco cerró esta herida y la DEA con la combinación de los inhibidores aquí se observa también abierta. Entonces, los inhibidores disminuyeron la migración en un 60-80%. La DEA con la warmanina solo inhibió la migración en un 40%, revirtió el efecto de la DEA. No se vio un efecto del 70%, sin embargo, no lo revirtió por completo. En cuanto a la expresión de la E-caderina, la DEA aumentó esa expresión hasta un 200%. Los inhibidores, en comparación con el control, la disminuyeron un 28% y en comparación con la DEA la disminuyeron en un 220%. Aquí cabe destacar que el uso, la combinación de estos 3 inhibidores con la DEA revirtieron el efecto de la DEA. Ya no se observa un aumento en la expresión de esta proteína cuando se utilizaron estos inhibidores. Aquí nuevamente me vuelve a sugerir, bueno, lo que se observa es que la vía de PI3K sí está relacionada con los efectos de la DEA en esta línea celular y cuando yo las bloqueo, tanto con los receptores como con warmanina, se inhibe el efecto de la DEA. También vimos la expresión de la proteína mesenquimal que les mencionaba, la N-caderina. La DEA disminuyó la expresión de la N-caderina hasta un 60%. Los inhibidores disminuyeron la expresión en un 70%, mientras que la combinación de DEA con el inhibidor de warmanina revirtió el efecto de la DEA. Si se fijan, sí aumenta, ¿no? Y se comporta como si yo hubiera puesto el puro inhibidor. Con los otros inhibidores no hubo diferencias en comparación con la DEA. Nuevamente, nos confirma que la vía de PI3K está involucrada en estos efectos de la DEA. Para seguir confirmando, ya enfocarnos directamente a la vía de PI3K, que fue la que estuvo más relacionada con los efectos, decidimos utilizar otro inhibidor de esta vía, que fue el inhibidor LY294002. Igual, hicimos citotoxicidad para ver que el inhibidor no fuera tóxico para las células. Comprobamos que el inhibidor estaba haciendo su trabajo con una disminución del AKT fosforilado y decidimos repetir otra vez todos los experimentos, pero ahora solo con este inhibidor. La DEA volvió a bajar la proliferación y la combinación de este inhibidor con la DEA, aquí sí hubo una reversión del efecto de la DEA, no tuvo el mismo efecto. En cuanto a la migración, en ensayos Transwell, la DEA aquí la bajó en un 60%, mientras que la combinación del inhibidor con la DEA revirtió en un 30% el efecto de la DEA. Esta otra vez también nos confirma que esta vía es la que está implicada en los efectos de la DEA. En el área abierta de la herida, igual, la DEA disminuyó esta migración en un 80%, cerró la herida, dejó abierta la herida, perdón, un 80%, el inhibidor un 50%, y la combinación de la DEA con el inhibidor cambió. Si se fijan, sí revirtió el efecto de la DEA en un 30% y se comportó muy similar, como si solo hubiéramos puesto el inhibidor solo y no hubiéramos puesto la DEA. ¿Por qué usamos dos inhibidores? Los inhibidores, estos dos, aunque son inhibidores de PI3K, los dos no son específicos de PI3K, pueden inhibir otras cosas también, lo que nos llevó a utilizar por ahí un SIRNA para confirmar esto, pero ahorita se los comento. En cuanto a la expresión de la DEA, lo mismo. Cuando se hizo la combinación del inhibidor con la DEA, revirtió el efecto de la DEA y también con la expresión de N-caderina. Entonces les decía, los inhibidores no suelen ser específicos, suelen inhibir otras vías aparte de la que nosotros deseamos que inhiban. Entonces decidimos utilizar un SIRNA. ¿Para qué? Para inhibir directamente al mensajero de la proteína PI3K y que ya estuviéramos seguros que realmente solo estábamos inhibiendo esa vía. Entonces nuestros grupos para este experimento fueron la de
Nuestro grupo control, sin DEA, sin SIRNA, sin nada. Nuestro grupo con un control del SIRNA y nuestro grupo del SIRNA, nuestro grupo de DEA sola, sin SIRNA, y nuestro grupo de la combinación del control del SIRNA. Y por último, el grupo de DEA con las células transfectadas por un SIRNA. Se usó para la transfección cisol-hipofetamina 2000 y se dejaron con el SIRNA 72 horas. Y se realizaron los mismos experimentos, cristal violeta, Western blot y ensayos de migración. Y los resultados fueron los siguientes. Igual teníamos que confirmar que la transfección en las células se había dado de forma correcta. Y para eso medimos la expresión de la proteína PI3K, observando que el SIRNA disminuyó la expresión de la proteína hasta en un 60%. La DEA por sí sola la disminuyó en un 40%, entonces desde ahí esos también nos van dando la pauta y nos van confirmando que esta vía está relacionada con los efectos de la DEA. El grupo control y el control del SIRNA, como se esperaba, no hubo diferencias en la expresión de PI3K. Y nuestra combinación de DEA con el SIRNA aún bajó más la expresión de PI3K, hasta un 65%. En cuanto a la proliferación, aquí observamos que el SIRNA la disminuyó un 25%. ¿Por qué el SIRNA por sí solo disminuyó la proliferación? Porque recordemos que esta vía está involucrada en general en estos efectos. Entonces, si yo la inhibo, obviamente se va a ver afectada esta parte también. La DEA con el control del SIRNA la disminuyeron en un 50%, mientras que mi combinación de DEA con el SIRNA hubo una diferencia del 30% en comparación con la DEA, es decir, me revirtió este efecto y se comportó más como si hubiera puesto el SIRNA solo. Aquí nos dio curiosidad, porque ¿cómo es posible que un compuesto solo, la DEA, me esté inhibiendo o me esté bajando más la proliferación que un SIRNA, ¿no? Así como que, o sea, ¿me estás diciendo que este compuesto es mejor que un SIRNA? Lo que vemos aquí, o lo que nuestra hipótesis es que la DEA, y ya por lo que hemos visto en los resultados anteriores, no está trabajando solo a través de PI3K. Hay otras vías involucradas en estos efectos. Por eso, que fuera su efecto mejor que el SIRNA, ¿no? En cuanto a la migración, nuevamente, ¿no? La DEA con los SIRNAs bajó en un 30-35%, mientras que la combinación solo un 15%. Se volvió a revertir el efecto de la DEA, pero no al 100%. En cuanto igual a los ensayos de área abierta de la herida, la DEA permaneció el área abierta con la DEA en un 70%, con el tratamiento de la DEA en un 70%, con el SIRNA en un 70%, con la DEA y el SIRNA control en un 60%, y con la DEA y el SIRNA en un 75%, comportándose similar a como si estuviera el SIRNA solo y no hubiera puesto DEA. Para la expresión de caderina y N-caderina fue lo mismo. El SIRNA aumentó la expresión de caderina y la DEA también, ¿no? Y esta combinación de DEA con el SIRNA bajó la expresión de esta proteína en un 30% en comparación con la DEA, comportándose igual, más similar cuando se ponía el SIRNA solo que cuando se ponía la DEA. Lo mismo para N-caderina. La DEA bajó su expresión en un 50%, 55%, igual que el SIRNA, y cuando se pusieron en combinación hubo una diferencia del 30% en comparación con la DEA. Bueno, ya después de 2 inhibidores de PI3K y el SIRNA, ya dijimos, no, esta es definitivamente, puede que no sea la única vía involucrada, pero sí está relacionada con los efectos de la DEA. Así que decidimos ver si esta vía que se observó in vitro también estaba relacionada con el efecto que hemos visto antitumoral de la DEA. Entonces decidimos nuevamente transfectar células con el SIRNA e inocular las células con el SIRNA en los ratones 1. Un genotrasplante nuevamente hicimos en ratones hembra de 10 semanas de edad.
Aquí están los tratamientos que se les dio de DEA. De DEA se les dio 60 microgramos por gramo de peso a los ratones cada tercer día. La DEA se disolvió en 80% de aceite de oliva, 20% etanol. Esto sí nos costó muchísimo encontrar el medio de disolución adecuado, porque para las células usamos etanol. Pero si nosotros le inyectábamos etanol a los ratones, no, los quemábamos súper feo. Dijimos, no, o sea, no podemos hacer eso. Entonces, nuestra solución fue añadir aceite de oliva en un 80% y solo 20% etanol, y así disminuimos al 100% el daño provocado por este vehículo. Se les dio DEA por 5 semanas, comenzando con la primera dosis una semana antes de la inoculación con las células. Se les dio antes la DEA de inocular las células tumorales. Nuestros grupos fueron los siguientes. Nuestro grupo control negativo, el cual solo se les inoculó el vehículo. Nuestro grupo control positivo, los cuales tenían el vehículo y las células solas, sin sirna ni nada. Nuestro grupo del control del sirna, el cual se les inoculó el vehículo y las células control del sirna. Nuestro grupo del sirna con vehículo y las células con el sirna. Nuestro grupo de DEA, en los cuales ya le agregamos DEA y células solas, sin el sirna. Y después nuestro grupo de DEA más las células con el sirna, nuestro grupo, sirna control, perdón, y nuestro grupo de DEA más el sirna. Aquí cabe mencionar que solo se realizó un experimento in vivo con una ND3. Por eso las desviaciones sí faltaría hacer repeticiones de esta. Bueno, aquí en las imágenes nos falta el número 1 porque el número 1, si recuerdan en la diapositiva anterior, era, ¿cómo me regresa? Aquí está. Era el grupo negativo, que solo fue el vehículo, y como esperábamos, el vehículo no produjo ningún tumor, que era lo que se esperaba. Nuestro grupo control de solo células sí obtuvo los tumores de mayor tamaño, al igual que nuestro grupo del control del sirna. Nuestros grupos ya tanto con el sirna como con DEA sí hubo una disminución, sobre todo en el grupo de DEA, del tamaño de los tumores. Incluso 2 de los 3 ratones con DEA no presentaron tumores. Y cuando yo ponía igual el tratamiento, las células con el sirna y el tratamiento de DEA, los 3 tumores volvieron a presentar, los 3 ratones, perdón, volvieron a presentar tumores. Se revirtió este efecto que se había visto de la DEA. Sí hubo una disminución del tamaño de los tumores porque nuevamente esta vía está involucrada en todo este proceso del cáncer. Entonces, con este único experimento también se llegó a la preconclusión, digámoslo así, porque falta hacer más repeticiones, de que esta misma vía está involucrada también en la disminución de tumores, que es un efecto de la DEA. Más o menos ya englobando todo, y como conclusión, veíamos que la DEA disminuye la proliferación, la migración y la expresión de N-caderina. Se observó que no es a través de ninguno de estos receptores que utilizamos, pero sí se vio también un aumento en la expresión de caderina, y estos sí estuvieron involucrados. Por lo que nuestra hipótesis es que pudiera estar involucrado otro receptor de tirosina sinasa en estos efectos, o también que la DEA entre por su composición directamente por la membrana y no utilice ningún receptor. La vía de MEG-RK no parece ser la involucrada en estos efectos de la DEA, y la vía que vimos que es la involucrada es la vía de PI3K-AKT. Entonces, aquí resumidas, más o menos le puse la vía. La vía se activa a través por receptores de tirosina sinasa. PI3K va a actuar, bueno, se le va a unir PIP2, fosfatidilinositolpirofosfato, el cual va a fosforilar y se va a transformar a PIP3. PIP3 va a activar a AKT, y AKT, pues ya la cascada AKT fosforilado, el cual va a ingresar ya al núcleo y va a ser responsable de activar a genes diana para la expresión de proteínas como SNAIL, TWIST, SLUC, que son factores de transcripción que están relacionados con la E-caderina y la N-caderina.
¿Con qué? Con la disminución de caderina, el aumento de N-caderina y el aumento en la migración y la proliferación. Entonces observamos que la DEA inhibió esta vía. Puede ser a través de un receptor de tirosina sinosa, como les mencionaba, directamente entrando en la membrana celular. Bloqueó los pasos de la vía y entonces, al igual que los inhibidores de SIRNA, aumentó la N-caderina, disminuyó la N-caderina y disminuyó la migración y la proliferación. Vía, posiblemente era lo que les decía, no se revirtieron los efectos de la DEA al 100%, por lo que pensamos que PI3K no es la única vía involucrada en los efectos de la DEA. Necesitaríamos hacer más estudios para ver qué otras vías, podría ser la vía de STAT3, también se nos ocurrió por ahí, es la involucrada en estos efectos. Este fue el trabajo de doctorado, este fue el artículo, DEA inhibits proliferation, migration, and alters mesenchymal and epithelial transition proteins through PI3, como les decía, ¿no? Yo soy la primera autora, agradezco a la doctora Norma Edith López Díaz Guerrero, que fue mi codirectora interna de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Rebeca López Madure, que fue mi codirectora externa del Instituto Nacional de Cardiología. Les puse ahí por si quieren leerlo y por si quieren ya leer detalladamente la metodología, porque les digo, o sea, si me voy a explicar la metodología, me lleva aquí horas. En caso no está abierto al público, no fue open access. En caso de que no lo puedan descargar, no puedan acceder a él, ahorita les dejo mis datos, me mandan un mensajito y yo con gusto se los mando. Las referencias utilizadas. Y bueno, actualmente les voy a comentar que les decía, yo en la maestría, doctorado, trabajé con cáncer de mama, he trabajado con otras líneas de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer cervicouterino, con glioblastoma, probando diferentes compuestos que ayuden al tratamiento de estos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque los tratamientos que actualmente existen, como sabrán, son tóxicos y provocan muchísimos efectos secundarios. Entonces se busca alternativas tanto más baratas como más amigables con los pacientes y que sean más eficientes para ellos. Actualmente soy postdoctorante en CIBIMEC, Centro de Investigación en Biología Molecular de Enfermedades Crónicas. Aquí les voy a rápidamente voy a trabajar con cáncer cervicouterino. Si les interesa, se pueden acercar. Aquí les dejé mi correo. Y trabajo también con otras cosas. Trabajo con igual citotoxicidad en otras células. Pero bueno, eso ya después se los contaré en otra, si me vuelven a invitar en otra plática. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y vamos, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto la respondo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien de aquí de nuestra sesión de Zoom tiene alguna pregunta para la doctora Zaira, con gusto puede levantar su mano virtual y prender su micrófono. Y también en nuestras redes sociales estamos abiertos para recibir las preguntas o comentarios, ¿no? Tenemos ya algunos comentarios por parte de la doctora Nidia Carrillo, que le manda felicitar y admirable abordaje y los resultados obtenidos. Y allá unos comentarios por acá en nuestras redes sociales. Comenta el biólogo Alfonso Núñez Vargas, si la DEA afecta solo en la próstata en el hombre o también puede presentarse en sus glándulas mamarias. Bueno, fue solo un estudio que se hizo, porque como ya se tenían los antecedentes de que la DEA ayudaba a tratar ciertos tipos de cáncer, a disminuir su proliferación, su migración, se probó en células de próstata y se vio que al contrario, aumentaba la proliferación, porque se cree que porque este tipo de células son más receptivas a la testosterona. Entonces veíamos que la DEA es precursora de testosterona. Entonces posiblemente en estas células se transformaba ya en testosterona y tenía este efecto contrario. Entonces por eso en las glándulas mamarias como tal
están más involucrados los estrógenos, ¿no? No tenemos como tal. Y entonces el efecto aquí fue totalmente contrario. Entonces depende de la línea celular. Aquí algo muy importante entre todas estas líneas celulares es que la DEA también se ha probado en células epiteliales, es decir, que no son cancerígenas y no se le ha visto ningún efecto citotóxico. Lo que es un pro, porque si sabemos que la actual quimioterapia, pues le pega todo, ¿no? Y la DEA no está dañando a las células epiteliales. Entonces, eso también sería un pro de este compuesto. Muchas gracias, doctora. Tenemos también otra pregunta por acá del biólogo Alfonso Núñez Vargas. Si para la producción de DEA se pueden considerar factores como la edad, depresión o menopausia. Sí, como veíamos en la grafiquita, está relacionada a la edad. Con la edad, las concentraciones de DEA va disminuyendo. Las mujeres con menopausia sí presentan también menos concentración de DEA por esto de las hormonas. Y en cuanto a la depresión, hay estudios también interesantes porque también se ha visto que en personas con algún trastorno neuronal tienen concentraciones bajas de DEA. Y también se han tratado células del cerebro, no recuerdo exactamente ahorita cuáles, pero también se ha visto que tiene un efecto positivo en este tipo de células. Entonces sí, todos esos tipos de factores están relacionados con su producción. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y la última del biólogo Alfonso Núñez también pregunta si se puede obtener la DEA de forma sintética y en qué se puede utilizar. Sí, la pueden, de hecho, ya los venden. Hay suplementos ya de DEA que yo no soy médico, yo no les puedo recomendar nada, pero ya hay suplementos de DEA como un suplemento alimenticio que han visto que tiene muchos beneficios a la salud. Ya si les interesa, yo creo que sí les recomendaría ir con su médico especialista para ver si les conviene y cómo está también su producción de DEA, ¿no? Tal y la tienen bien y no lo necesitan. Entonces, pero ya es sintética y se ha visto que se puede usar en esta forma como de tipo de vitaminas, digamos, para un suplemento alimenticio. Muchas gracias. Manda felicitaciones la doctora María Luisa Pita y pregunta ¿qué faltaría para que la DEA pueda llegar a usarse como tratamiento anticancerígeno? Y la otra pregunta es si existen pruebas para detectar la DEA en fluidos biológicos. Ok. Para usarse como tratamiento ya en pacientes, sabemos que el camino es largo. Nosotros hacemos ciencia básica, ponemos como las bases, pero faltaría llevarlo a la clínica y probarlo directamente con los pacientes. En cuanto a la otra pregunta, sí, ya, se pueden medir las concentraciones de DEA en sangre hasta ahorita, es en lo que se mide. Ok, muchas gracias. Pregunta también, aquí tenemos otra en nuestras redes sociales. Buenas tardes, excelente conferencia. Y la pregunta es si existe algún factor de riesgo propio de los pacientes que afecte la biodisponibilidad de la DEA y aparición de la neoplasia como enfermedad que afecta la corteza suprarrenal. Podría ser que haya algún problema o algún tumor en la glándula suprarrenal que esté impidiendo la síntesis adecuada de la DEA. Sí, podría ser. Ahí se tendrían que hacer pues ya directamente estudios. De hecho, cuando hay personas que tienen estos problemas o tumores directos en la glándula suprarrenal, sí hay estudios, ¿no? Y sí tienen como algunos otros efectos los pacientes. Entonces sí puede haber por ahí algunas enfermedades que pudieran estar afectando la producción de DEA. Ok, tenemos aquí también unas felicitaciones. Alejandra García, increíble presentación, doctora, un trabajo muy completo. Nena Jacinto, ¿qué aplicaciones terapéuticas tiene la DEA para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento? Se han hecho trabajos, hay un estudio, aquí voy a hacer promoción, hay un laboratorio en Ciudad de México, en la UAM Iztapalapa,
que la ha probado en procesos de senescencia, pero la verdad desconozco cuáles han sido sus resultados. Ahí por ahí, chéquenlos, el laboratorio de la doctora Mina Königsberg-Feinstein, y sería cuestión de revisar de ellos sus trabajos, porque la verdad desconozco cuáles han sido sus efectos. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas en nuestras redes sociales. Maribel Tavares, bueno, son felicitaciones. Muchas gracias por la información, excelente presentación. Y igual también el biólogo Alfonso Núñez, saludos y felicitaciones. Gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas aquí en nuestra sesión de Zoom ni en nuestras redes sociales tampoco. Y bueno, doctora, pues queremos aprovechar también para compartir con usted. Voy a compartir en pantalla. Queremos compartirle esta constancia que le emite el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales, y dice: el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia a la doctora Zaira Colimbal por su participación como ponente en la conferencia Efectos de la hidroepiandrosterona y un mecanismo DEA para los para los cuates y su mecanismo de acción en células de cáncer de mama, MDA-MB 231. En Guadalajara, Jalisco, 27 de enero 2023. Firma el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente del colegio. Servidor maestro Oscar Báez Montes, secretario. La bióloga Solimar Cruz Saucedo, tesorera. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, pues también comentarlos, agradecer a todos los asistentes de forma virtual y colegiados que estuvieron presentes en estas conferencias de conmemoración del Día del Biólogo. Y adelante, Andrés. Doctora, pues solamente agradecerle a nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco el haber tenido la oportunidad de compartir su trabajo. Es para nosotros muy gratificante haber tenido esta charla. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, pues agradecemos a todos y los invitamos a seguir nuestros cursos que vamos a tener en el año y las conferencias que vamos a tener. Muchas gracias.